que hablar sobre el tema que mucho se debate en este país, mucho se quiere regular, pero mucho se tiene que trabajar con Estados Unidos al respecto. Ya hablo particularmente del tráfico de armas. El día de hoy hubo un foro virtual sobre justamente tráfico de armas Estados Unidos, México. Hubo varios invitados, estuvo Eric Olson, miembro del Instituto México del Woodrow Wilson Center, estuvo Eugenio Widgent Vargas, director de investigación en Center for American Progress, Isidoro Cohen, representante de la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego, también estuvo Larry Rubin, presidente de la Sociedad Americana en México. Creo que es importante que toquemos este tema, sobre todo cuando tenemos una pandemia, hemos visto que hay crisis económicas, hay crisis comerciales, y creo que lo último que faltaría es seguir evitando un tema tan importante como lo es la regulación de este lamentable tráfico aquí en México. Bien sabemos cómo la hemos padecido. Prácticamente los carteles están armados con municiones que llegan de Estados Unidos, que llegan ya algunas de Europa. Entonces, tenemos que hablar de esto, y por eso le agradezco mucho a Larry Rubin, presidente de la Sociedad Americana en México, que nos ayude con este panorama para ver qué tan grave es la situación, cómo va, qué ruta se debería de tomar para la regulación, cancelación. Vaya, él nos tendrá que decir. Así que, mi querido Larry Rubin, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias y gusto en saludarte. Gracias por tenerme en el programa. No, para nosotros es un gusto tenerte por aquí, mi querido Larry. Pues cuéntanos, este foro, hoy se habla de tráfico de armas, pero se viene hablando desde hace muchos años. ¿Cuál es la diferencia, cuál es la importancia que tiene hoy retomar el tema? Pues sí, claro, mira, yo creo que una de las partes más importantes es el hecho de que está entrando una administración nueva en el gobierno de Estados Unidos, ahora encabezado por el presidente Joe Biden, y definitivamente es el momento para no quitar el dedo del renglón. Es importantísimo para México, ¿no? Y está completamente ligado con la inseguridad, está completamente ligado con el crimen organizado, está completamente ligado con el narcotráfico. Todo esto tiene un elemento en común y eso se llama tráfico de armas. Está muy claro que el tráfico de armas no nada más viene procedente de Estados Unidos, sino también viene de Vietnam, viene de la frontera sur de Guatemala. De igual forma, se hicieron unas compras en Rumanía directamente de la fábrica de Kalashnikov para comprar armas también. Entonces, definitivamente estos hombres que compran estas armas, tienen mucho dinero y lo pueden comprar en donde sea. Pero creo que el tráfico de armas de Estados Unidos a México sí tiene que tener un control por parte de las autoridades mexicanas, y no sé si tú has cruzado, pero muchos seguramente los que están contigo en el programa han cruzado la frontera Estados Unidos-México en vía terrestre, y se pueden percatar de lo fácil que es traer contrabando o traer cualquier cosa desde Estados Unidos a México, y eso es lo que las autoridades mexicanas pues tienen que tomar las cartas en el asunto para asegurar que lo que entra a Estados Unidos, pues también, como es el caso de México a Estados Unidos, pues sea revisado, sea fiscalizado y se pueda determinar, porque no nada más es el tráfico de armas lo que es sumamente preocupante, lo cual es, pero también es la cantidad de efectivo producto del narcotráfico que cruza la frontera de Estados Unidos hacia México, y de igual forma pues ayuda para brindarles cantidad de dinero a los narcotraficantes y al crimen organizado. Larry, ¿qué le toca a México? Me dices fortalecer la aduana, fortalecer justamente la frontera, pero ¿qué le toca a Estados Unidos? Claro, mira, este tipo de temas es vital que Estados Unidos y México colaboren, como también es con la lucha del narcotráfico, ¿no? Hemos visto que México no puede solo, México necesita de la ayuda de Estados Unidos, ambos gobiernos son corresponsables, y definitivamente también en el tema de armas, los dos gobiernos son corresponsables, ¿no? Yo creo que aquí lo que también tiene que verse es que Estados Unidos apoye y ayude a México en el control de las armas, ¿no? Porque es entendible
y es totalmente entendido de que el tráfico de armas pues ayuda al narcotráfico y esto a su vez pues perjudica a Estados Unidos. Entonces se trata de que Estados Unidos y México colaboren ampliamente en información, en detener a los responsables de este tráfico de armas, en ayudar igualmente a dotar a México de recursos pues, para la lucha contra el narcotráfico, pero también la lucha contra el abuso de armas, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, abuso de estos criminales que están comprando armas al por mayor. Y es todo correlacionado, ¿no? Entonces, no nada más tienes que enfocarte en el tráfico de armas porque estás viendo nada más una pequeña parte del problema, sino también tienes que luchar contra el narcotráfico, porque si pudieras bloquear todo el tráfico de armas de Estados Unidos y estos hombres van a encontrar la forma de traer armas de Guatemala, como ya lo han hecho, traer armas de Vietnam, como ya lo han hecho, traer armas de Europa del Este, como ya lo han hecho. Entonces, definitivamente no les puede cerrar un solo camino porque encuentran otro, ¿no? Lamentablemente son como cucarachas, ¿no? Si no se meten por un lado, se meten por el otro. Y por eso mismo es importante que se busque la raíz, y la raíz es el crimen organizado y el narcotráfico. Una vez que empiezas a parar eso, pues también vas a poder parar el excesivo número de armas que cruzan la frontera, que hoy están hablando de casi 3 millones de armas, ¿no? Y definitivamente es poco comparado a las 300 millones de armas que existen en Estados Unidos, pero definitivamente las armas que han llegado a México pues se necesitan regular y se necesita parar este tráfico ilegal de armas que ha habido, pues ya como tú bien decías, desde hace décadas. Hace unas semanas entrevisté a Luis Chaparro, él es periodista de Vice, Business Insider, The Guardian y The Daily Beast, y él ha retratado cómo ha crecido y cómo de alguna manera grupos criminales en México están ya buscando legalizarse, vaya curiosidades. Y él me comenta que uno de los temas más complicados es entender que hoy ya el narcotráfico no es mexicano per se, sino que ya hay, las drogas se distribuyen, se venden, hay narcotraficantes en Estados Unidos, ¿no? Algo que antes se pensaba que solamente eran los consumidores y México distribuía, bueno, pues que hoy ya esto es una situación que va cambiando. Te lo pregunto porque cuando hablamos de fortalecer la guerra contra el combate al crimen organizado, lo que se nos viene a la mente a muchos mexicanos es la iniciativa Mérida, y de ahí no salieron cosas muy positivas que digamos, no se cumplió el propósito de fortalecer las instituciones, que era una máxima de esta iniciativa, y retomamos, ¿no?, la pregunta eterna de Rápido y Furioso, ¿no? Y hoy que tenemos una nueva administración en donde pues, son muy familiarizados con el tema de Rápido y Furioso, le ha generado a la gente muchas dudas de si esto se va a combatir o si va a ser una pantalla, porque si bien dices México y Estados Unidos son corresponsables, se le ha echado como mucha responsabilidad a México y vamos a fortalecerlo y vamos a ayudar, pero hoy por hoy sabemos que también en Estados Unidos hay un gran problema desde el consumo y ya también distribución con estadounidenses que ya son pues los delincuentes también. Para hacer este resumen y para cerrar, mi querido Larry, ¿qué diagnóstico vemos y qué entendemos mexicanos y las personas que no van a Estados Unidos con este panorama? Claro, pues mira, yo creo que lo más importante, y tienes muy buen punto, Meme, yo creo que lo más importante aquí es asegurar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está ya teniendo diálogos con el gobierno de Joe Biden, que el tema está en la agenda y que se busque resoluciones importantes. Tú muy bien tocabas el tema de Iniciativa Mérida. Yo creo que una de las razones por qué no ha podido fortalecerse como debería es que el programa está muy limitado, naturalmente porque no le han dado los recursos el gobierno de Estados Unidos que se requiere. Lo que les dieron, digo, cualquier cosa es buena, pero la verdad lo que se requiere es fácilmente 8 veces más de lo que dieron en la Iniciativa Mérida. Nada más para compararlo, el Plan Colombia, que fue de mucho éxito en este país sudamericano, la realidad es que si lo comparáramos a términos mexicanos, pues sería 8 veces más grande. Por eso hablamos de que Iniciativa Mérida, para poder
tener algo de éxito, tiene que ser 8 veces el tamaño del Plan Colombia, ¿no? Ese es uno de los aspectos más importantes y también que trascienda por las administraciones, ¿no? Porque Iniciativa Mérida, pues la inició el presidente George Bush, ya con Barack Obama, él no decidió que era tan importante y le quitó fondos a este proyecto. Y pues un proyecto de largo alcance como es Iniciativa Mérida o cualquiera de ellas requiere de una permanencia importante, ¿no? Necesita que el gobierno de Estados Unidos lo vea mucho más allá de solamente una administración y asegure que trabaja de la mano con Estados Unidos y México, pues para llevar a cabo los proyectos y los objetivos a veces muy ambiciosos que se buscan. Tú muy bien decías, el narcotráfico no tiene ni nacionalidades ni tiene barreras, ¿no? Tú al momento que le pegas a un narcotraficante en México, estás afectando gravemente la cadena de suministro en Estados Unidos y lo vemos inmediatamente, ¿no? El día que le pegas a uno de los grandes narcotraficantes, ellos tienen redes en Chicago, por ejemplo, pues estás afectando el comercio de estupefacientes en Chicago, ¿no? Y naturalmente estás afectando a narcotraficantes que pueden ser mexicanos en Estados Unidos o pueden ser americanos en Estados Unidos, porque aquí, como decimos, pues no hay nacionalidades. Lo que más prevalece es que están interesados en ganar dinero, pero ganar dinero a costa de la vida de millones y millones de seres humanos que a fin de cuentas se ven afectados, no nada más por el narcotráfico mismo, ¿no? Sino también, pues, por ejemplo, el crimen organizado y lamentablemente, pues, por homicidios causados por este tráfico de armas que cruza la frontera a Estados Unidos, México. Pues mi querido Larry Rubín, presidente de la Sociedad Americana en México, te agradezco mucho que nos ayudes a entender este panorama con otra perspectiva y bueno, hay que seguirlo debatiendo. ¿Dónde pueden seguirte para conocer tus puntos de vista, tus análisis también, qué estás haciendo en redes sociales? Claro, con todo gusto. Mira, en Twitter estoy como L Rubín, L de Larry, L Rubín. Y ahí con todo gusto me pueden seguir, también me pueden mandar DMs y con muchísimo gusto los contesto. Y bueno, pues siempre a la orden porque creo que este tipo de temas son muy importantes y pues siempre abierto a escuchar lo que comentan otras personas de igual forma. Pues te mandamos un abrazo, me quedo Larry Rubín y estamos en contacto. Muy buenas noches. Buenas noches, nene, gracias. Hasta luego. Ahí lo tienen, amigos. Son por supuesto que aquí hay mucho que debatir cuando hablamos de tráfico de armas, cuando hablamos de, ay, es que Estados Unidos nos tiene que ayudar. Sí, pero quizás, y digo, esa es una perspectiva ya mucho más mía, quizás ustedes la compartan, pero creo que Estados Unidos nos ayudará muchísimo si empieza a reducir el consumo de drogas, para empezar. También Estados Unidos yo creo que nos ayudaría muchísimo, pero brutalmente nos estaría ayudando Estados Unidos si no quisiera venir a mandar a México y colaboraran como lo han hecho en el caso de Cabeza de Vaca, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Estados Unidos tiene una efectividad a la hora de meter a la cárcel a los delincuentes mucho más alta que México. Eso, yo creo que se vieron condescendientes cuando en la DEA dicen que México tiene un 5% de probabilidades de hacer justicia, mientras que Estados Unidos pues, tiene un 95%. Creo que se vieron condescendientes con ese 5% que nos dieron aquí en México, pero espero, y digo espero, que a estas alturas pues ya vayamos viendo de qué lado más cala igual, dirían por ahí.